¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda su fiel servidor Eliseo García Silva, acá con un tema de historia muy interesante, porque para muchos la Edad Media quiere decir una época oscura, donde había mucha ignorancia, la Santa Inquisición, las pestes, la Guerra de los 100 años, eso sí, en el ámbito europeo. Mas no hay que olvidarse que el mundo no es solamente Europa, señor. En pueblos como China, como India, en los pueblos árabes, incluso en los pueblos mongoles había mucha civilización. Mientras que Europa estaba sumida en el ostracismo, en esos pueblos había gran cultura. Muy bien. Y también en nuestros pueblos, ¿no? ¿Se dan cuenta? La Edad Media quiere decir que Roma cayó bajo el influjo de los bárbaros en el año 476. El último emperador Rómulo Augustulo fue derrocado por el rey Odoarco, rey de los Arulos. La Edad Media se divide en tres etapas, desde el 476 hasta el 843. Ahí hubieron las invasiones bárbaras, los reinos medievales, apareció el reino franco, el imperio carolingio, apareció el imperio bizantino y también el pueblo árabe. Luego la Alta Edad Media, del 846 hasta el siglo III, donde se dio el feudalismo, apareció el Sacro Imperio Romano Germánico y también se dieron las cruzadas. ¿Qué son las cruzadas? Eso lo veremos más adelante. Más un adelanto. Las cruzadas fue un intento de los pueblos europeos, entre comillas, de recuperar lo que es la Tierra Santa donde nació Cristo. ¿Será eso verdad? No, señor. En verdad, los pueblos árabes se habían elevado como una gran civilización. Eran orientales, los árabes. Y los judíos habían sido desaparecidos en el Imperio Romano. O sea, no había Israel. No. Era Palestina, ocupada por Siria, el pueblo sirio de los árabes. Y ahí estaba Israel. Los europeos, envidiosos de la riqueza de los árabes, hicieron esa, entre comillas, cruzada para liberar de la fe musulmana a la tierra de Cristo. Una gran mentira, Señor. Fueron a destruir, fueron a saquear, fueron a querer dominar a ese pueblo. ¿Por qué la codicia? El mundo es ancho y ajeno, como le decía un peruano, Señor. Hay que saber compartir, hay que aprender a vivir en paz. Mas eso todavía los humanos aún no aprendemos. Y también existió la Baja Edad Media, desde el siglo XIII hasta la caída del Imperio Bizantino, que fue en 1453. Aquí aparece el famoso Renacimiento. Hay un cambio de mentalidad, ya no es el mundo en base a lo que entre comillas dice la Biblia, entre comillas dice Dios. Ahora se da base a la razón y aparece el Renacimiento. Muy bien, veamos un poco más de la Edad Media. En la Edad Media había el feudalismo. ¿Y qué es el feudalismo? De feos. No. Feudo era, señor, la tierra. La tierra era la más importante posesión de un noble. Habían nobles, ¿eh? En aquel tiempo había el rey, pero el rey estaba supeditado a lo que decían los nobles. Estaba el conde, estaba el marqués, estaba el duque. Y muchas veces estos derrocaban al rey y se ponían como nuevo rey. Por tanto, el feudo era la tierra. ¿Ok? El señor feudal era el que dominaba el feudo. Los vasallos y siervos vivían en esas tierras, pero no eran suyas. ¿De quién era? Era del señor feudal. Por ejemplo, si Pedrito, que vive en el feudo de Ivancito, quiere casarse, ¿ok? Y le pide permiso al amo Iván, quiero casarme. El amo Iván, ¿qué hacía? Veía a la novia y si le caía en gracia podía hacer su derecho de noche de primicia o primacía o prima dote, donde se podía acostar con la novia del novio.
Y si nacía un hijo, un bastardo, que así le decían, tenía que cuidarlo, porque era una bendición de Dios, e iba también bendecido por el señor feudal. Interesante, ¿no? Y eso, ¿usted qué cree? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo creo que está mal. ¿Por qué? Porque creo que nadie puede abusar de otra persona. ¿Cómo era la vida en la vida del feudalismo, en la Edad Media? Habían dos clases sociales, los nobles y los pobres. Los nobles traen en los torneos, en los festines, en la cacería, ¿sí? Con el señor feudal, con el rey, en el castillo vivían. En cambio, los pobres, los campesinos, eran atrás, muy lejos, cultivaban la tierra, pagaban el impuesto al señor feudal por vivir en su tierra y tenían que servir en el ejército. No era tan bonito, señores, nada que ver. Y repito, la economía era en base a la posesión de la tierra. Si usted no tenía tierras, era un vasallo y tenía que servir a un señor feudal. Y repito, la nobleza era los que estaban a la cabeza. Ellos podían decidir o hacerse la guerra y ser el nuevo rey. Y por supuesto, la jefa del poder era la Iglesia Católica. Así era la señora feudal. Así es, señores. Lamentablemente, en el mundo europeo medieval había mucha ignorancia. Se veía como malo, como cosas del demonio, a los conocimientos antiguos, que eran muy adelantados. Por ejemplo, creían que la tierra era cuadrada y que en cada extremo había un dragón, o Godzilla tal vez, ¿no? Y cuando el barco se iba, llegaba hasta el fin del mundo, entre comillas, era devorado por Godzilla, por Kraken. Interesante, ¿no? Así era la religión. Y si usted iba en contra de lo que decía la religión, era castigado. Te decían hereje. Te daban la excomunión. No podías comulgar, no podías comer la hostia, el cuerpo de Cristo. Y luego apareció, señores, la Santa Inquisición en el año 1184 para combatir a los cátaros y también a los templarios. Es famosa la guerra entre el rey francés contra los templarios por sus riquezas. ¿Usted cree que eran brujos? Pero los templarios aparecieron como una orden religiosa para defender la fe de Cristo en todo el mundo y tuvieron mucho poder, lo que hizo que el rey francés tuvo mucha ambición y los destruyó. Qué mal, ¿no? Y como se menciona, en la Edad Media había las indulgencias. Lamentablemente eso era cierto. Yo, pecador, podía ir al Papa. Como ya estoy anciano, quiero ir al cielo, tengo que pagarle para ir al cielo. Interesante, ¿no? Qué mal. ¿Cómo cayó Roma? El gran imperio romano tuvo su fin en el 476. El rey Odoarco derrocó a este Rómulo Augustulo, el último emperador romano. En su lugar hubieron pueblos bárbaros. Por ejemplo, estaban los germanos, estaban los hunos. Los hunos eran de Mongolia. Ahí está el famoso Atila. Esta música, ¿a usted le parece un poco rara? Era de los valientes mongoles. Los mongoles, como usted sabe, eran de la lejana Mongolia. Allá entre Rusia y China hay un pequeño país, no tan chico, Mongolia. Y tuvieron la habilidad de hacer un poderosísimo imperio. Dominaron Rusia, dominaron China,
dominaron India, dominaron y asolaron muchas partes de Hungría, Europa, Polonia. Pusieron en jaque el Imperio Romano. ¿Te das cuenta? El famoso Atila el Uno, donde pisa mi caballo no crece la hierba. Oro para mis amigos, muerte y hierro a mis enemigos. ¿Te das cuenta? Los hunos eran un pueblo terrible, que pusieron en retirada a los demás pueblos bárbaros. Había muchos pueblos como los francos, los anglos, los sajones. Tal vez existió un rey Arturo, pero antes que fuese invadida por los anglos y los sajones. En la lejana Bretaña, cuenta la leyenda que el rey Arturo fue educado por el mago Merlín en la magia, en el gobernar, en un maravilloso y fantasioso pueblo Avalon. Interesante, ¿no, señores? Esos son datos de la Edad Media. Un día les voy a conversar acerca del famoso rey Arturo, que a pesar de ser el mejor de los reyes britanos, no fue feliz. Interesante, ¿no? Bueno, amigos, aprendamos más de la historia. De ese modo no repetiremos los errores pasados. Aprendamos de todos los pueblos que nos han antecedido a nosotros. Usted creerá, ¿no? No hay nada más. Por supuesto, señor. Uno es pasajero. Y luego de usted vendrán otros. Y es mejor que estén bien. Por ahora los acompañó su amigo y servidor Eliseo García Silva. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Un gusto trabajar con ustedes en esta ocasión.